Samaria. Siglo V antes de la era común. Delaías y Selemías, hijos de Sanbalat, el actual gobernador de Samaria, reciben una carta con una petición de ayuda. Esta petición era una autorización para la reconstrucción del templo en la isla de Elefantina, que fue destruido por los propios egipcios en el 410 antes de la era común. Este templo de adoración era utilizado por refugiados judíos que se exiliaron en la isla tras la destrucción del primer templo de Jerusalén. La carta con la petición de ayuda se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de Berlín, en Alemania, y revela con detalle las dificultades que enfrentaban para reconstruir este templo. Con una descripción en arameo y preservando la fidelidad de la carta, contemplamos el nombre divino que era adorado por aquellos judíos. El fragmento de la carta dice: «Pues, sobre nuestro Señor, bien se hizo sobre el templo puro al construirlo en este lugar. Concédenos reconstruirlo en presencia de los líderes. Que tu bondad y tu misericordia, las cuales permites en las dificultades, un mensaje de tu parte sea enviado para ellos, sobre el templo de Yahú, el Altísimo, para reconstruirlo dentro de la fortaleza, frente a lo que fue construido y existía antes. El brasero, el incienso y los holocaustos sean ofrecidos sobre el altar de Yahú, el Altísimo, en su nombre. Y oraremos por ti en todo tiempo, nosotros, las mujeres, los hijos y los judíos. Todos los que lo permitan, sí, así lo hagan, hasta que el templo puro sea reconstruido. Justicia de Yahú para ti, delante de Yahú, el Altísimo». Enviamos e informamos también todo el mensaje de la carta en una sola. Enviamos con aceite para Delaías y Selemías, hijos de Sanbalat, gobernador de Samaria. En esta carta podemos contemplar el nombre sagrado en dos formas de escritura, trigrama y tetragrama. La descripción con 3 letras preservó la pronunciación verdadera y el relato del templo de Yahweh en la isla de Elefantina. En una conferencia de historiadores en la Universidad de Haifa en Israel, varios profesores académicos de arameo antiguo y de estudios del Antiguo Testamento se reunieron para tratar los documentos históricos de la herencia judía, la antigua adoración a Yahú y la creencia en un único creador. Uno de los ponentes de este simposio fue el profesor emérito Bezalel Porten de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de innumerables obras sobre la comunidad judía de Elefantina. Entonces, por ejemplo, en Elefantina vemos lo mismo. Aquí hay una lista de testigos. Ninguno de estos testigos tiene nombres que terminen con Vav. Entonces, Yahú fue abreviado tanto en Esdras y Nehemías como en Elefantina allá. Otro profesor de historia del judaísmo antiguo es Ingo Kotziper, de la Universidad de Münster. Con especialización en las áreas de la lengua aramea, también asistió. La consolidación de la comunidad de Yahú en torno al templo en Elefantina. Aspectos como la grafía de Yahú-H con el nombre G con una G o el uso de la palabra hebrea tzbaot muestran que la comunidad de Yahú se adhirió de forma conservadora a las tradiciones traídas de Judá y o Israel, al menos en algunos puntos del periodo persa. Diana Edelman, profesora emérita de estudios de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, también participó en esta conferencia. Ella es historiadora y autora del libro The Origins of the Second Temple. En este ejemplar, relata la historia descrita en el papiro de Elefantina. El fragmento del libro dice: el papiro Elefantina, AP 30, línea 29, datado del 408 antes de la era común,
afirma que representantes de la comunidad judía de Elefantina ya habían enviado una carta a Delaías y Selemías, hijos de Sambalat, gobernador de Samaria, pidiéndoles ayuda para obtener permiso para la reconstrucción del templo de Yahweh en la fortaleza, localizada en la isla de Yeb, cerca de Asuán. En esa conferencia en Israel, Diana trajo un amplio conocimiento sobre los papiros de Elefantina y la pronunciación verdadera del nombre divino. Una inscripción en una gran vasija de piedra de la región menciona bendiciones, para o de la deidad Yahweh, sin la E final. Un ostracoidumeo, del que oiremos más tarde, del final del periodo persa, menciona un Beit Yahweh, casa de Yahweh, en una descripción de límites. En papiros arameos sobrevivientes excavados en la colonia militar judea de Yeb, en la isla de Elefantina, de la que también hemos oído hablar mucho, el nombre divino, cuando se usa de forma independiente, siempre aparece como Yahweh, nunca como Yahweh, como en la Biblia hebrea, como ya hemos aprendido bastante. En 3 óstracos también aparece varias veces la expresión el Dios del cielo, que aparece numerosas veces, aunque solo algunas veces precedida directamente por Yahweh. En el primero de los 2 borradores de una carta a Bagoas, el gobernador de Yehud, se escribió Yahweh, el Señor del cielo, antes de ser modificado a la frase más genérica, el Dios del cielo, en el segundo borrador. Finalmente, la frase Yahweh, el Dios que habita en la fortaleza de Yeb, aparece una vez. Yahweh Yod He Vav, sin la E final. Yahweh Yod He Vav, sin la G final. Yahweh Yod He Vav, sin la G final. Y el templo de Yahweh en la isla de Elefantina fue autorizado a ser reconstruido por el gobernador de Judea, Bagoas, y por Delaías, hijo de Sambalat, gobernador de Samaria.